Ah, hola, buenas tardes. Bueno, esperamos unos minutos que se termine de conectar. Bueno, damos inicio a esta nueva clase del Consejo Federal de Defensores y Defensoras y Asesores Generales de la República Argentina. Eh, el título de hoy será que el que nos convoca el día de hoy, juicios por jurados y su desafío para la defensa pública, que estará a cargo del doctor Andrés Harfuch. Previo a presentarlo formalmente al doctor Harfuch, le voy a pasar la palabra al doctor Ariel Alice, que, bueno, como bien lo conocen, es el coordinador general del Consejo Federal, para que dé ahí unas palabras de bienvenida y luego ya lo presento entonces al doctor Harfuch. Ariel, te paso la palabra entonces. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos por esta participación. Como decía Sebastián, bueno, ya esta es el tercer encuentro, la tercera jornada de este ciclo anual de clases del Consejo Federal. Comenzamos con un tema muy relevante en su momento y de mucha actualidad, como fue la justicia restaurativa y su relación con el régimen penal juvenil. Continuamos con el impacto del chat GPT en el ejercicio de la abogacía, particularmente en el ejercicio de nuestro quehacer cotidiano. Y hemos seleccionado para este año un tema de mucha relevancia, como es el juicio por jurado y de alguna manera los desafíos que encuentra este instituto en el ejercicio profesional de la defensa pública, obviamente relacionado con este concepto de la igualdad de armas, entre otras cosas, y para ello también hemos convocado a una de las autoridades, la más importante quizás del país, una de ellas al menos, que es Andrés Harfuch. Si bien, como muchos de ustedes ya saben, el juicio por jurado de la mano del acusatorio adversarial ya se encuentra implementado en varias provincias, entre ellas varias de las provincias patagónicas, como en el caso de mi provincia de Río Negro, o la vecina provincia de Neuquén, que también junto a Córdoba fueron pioneras al respecto, pero también en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Chubut. No es menos cierto que es un tema que requiere de la actualización permanente, de la capacitación permanente, de manera tal que no solo para quienes ya vienen cumpliendo tareas y funciones en el marco del acusatorio adversarial y del juicio por jurado es muy relevante, sino también para aquellas provincias que poco a poco van incorporando este instituto que es muy importante y que tiene una histórica raigambre constitucional. Así que sin más, agradecerles nuevamente, agradecerle a Andrés por esta charla, y la idea va a ser, como lo venimos haciendo en otras oportunidades, dar un espacio brevemente teórico para así después dar lugar a un intercambio abierto de preguntas y aprovecharlo al máximo, Andrés, no solo por su especialidad, sino también por su práctica, porque como ustedes saben, él no solo es defensor en la provincia de Buenos Aires, sino que también posiblemente sea elegido como defensor general, junto con otras ternas. Bueno, brevemente esto, así que Andrés y Sebastián, bueno, te cedo la palabra a Sebastián para que hagas la presentación y agradecerle nuevamente a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Ariel. Entonces, bueno, brevemente lo presento al doctor Harfuch. Él es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es asimismo doctor en Derecho también por la UBA, cuya tesis fue el veredicto del jurado, obteniendo la calificación summa cum laude. También asimismo es profesor adjunto
regular de Derecho Penal y Procesal Penal en la misma Universidad de Buenos Aires, es miembro titular del INESIP, es autor de 5 libros y de múltiples artículos científicos, asimismo es consultor experto para la reforma de los sistemas de justicia en varios países de América Latina, el Caribe y, bueno, obviamente en Argentina. Y como bien dijo Ariel, bueno, también es el defensor general de San Martín. Así que, bueno, sin más, agradeciéndole muchísimo al doctor Harfuch por haber aceptado la invitación, por acompañarnos, le cedo la palabra. Bueno, bueno, muchísimas gracias, eh, Sebastián y Ariel, por la presentación y la invitación, los buenos auspicios. El- y bueno, tengo el placer, el honor, además de ahora, de hablar entre colegas, defensores públicos, porque en muchísimos lados que me invitan tengo que hablarle a jueces, tengo que hablar a fiscales, etcétera. He hablado a sectores de la defensa pública, pero creo que con este marco ya federal y que llega tanta gente, que es tan valioso la capacitación, es, bueno, una señal además del avance que hemos tenido con el sistema de jurado. Así que para mí es un gran placer poder estar aquí con ustedes. Y yo, como les decía Sebastián y Ariel, lo que les propongo para no estar yo hablando con una hora entera, cosa que a veces en suma es un poco pesada, voy a hacer una introducción teórica importante, y después, inmediatamente, si ustedes quieren, levantan la mano, interrumpen, me hacen preguntas, o les mandan preguntas a los organizadores para leerlas, y así lo vamos a hacer bastante más ágil y van a ver que vamos a tocar absolutamente todos los temas que tenía pensado yo tocar hoy. Lo primero que tengo que decir hoy es que, en mi opinión personal, el juicio por jurados ha venido a fortalecer la defensa pública como nunca antes esto ha sucedido, por múltiples razones. Y esta es el gran disparador que yo quiero tener en esta charla. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal, sobre todo siendo defensor general de un área importante, en San Martín, donde hay, yo no sé, casi 50 defensores oficiales, entre juveniles, civiles, penales, mayores, bueno, eh, yo vi en mi experiencia personal que al comienzo los defensores públicos, la mayoría Perdón, eran Andrés. reticentes. Andrés, perdón Sí, un segundito. sí, Sebastián, hay algún micrófono abierto y hay alguna así. interferencia? Así que yo te interrumpo, Andrés, para que se escuche mejor, Bueno, porque ha quedado algún teléfono, unos breves segundos para ver si se bueno, apaga a ver, algún micrófono que haya quedado abierto por ahí, por favor. yo estoy Sí, con acá lo auriculares, chequeamos. así que bloquea todo el sonido circundante. Porque bueno, lo que les quería decir era que por razones de fuerza mayor me tuve que meter en un bar porque la ciudad hoy es un caos total en Buenos Aires. Si no, no llegaba a mi casa. Perfecto, Andrés. Nosotros, si se Bueno, van activando micrófonos, vamos Vos lo silenciándolos. chequeás, Así que, Sebastián, por favor. Ahí estamos. sí, Gracias. bueno. Entonces, como les decía, en mi opinión, después de tanto tiempo, como una de las conclusiones importantes que saco, es que muchas veces se piensa en la independencia judicial, y yo creo que realmente hay muchos estudios hechos en el juicio por jurado acerca de que el rol del jurado en la administración de justicia lo que termina por hacer es fortalecer la independencia del Poder Judicial. Pero a veces poco se estudió qué impacto tiene el jurado en sistemas grandes de defensa pública como tenemos nosotros en la Argentina. Y lo que yo estoy viendo es, en la práctica personal, creo que esto dará lugar a muchos trabajos teóricos que los aliento a que lo hagan. Yo veo que, al menos en mi experiencia en la provincia de Buenos Aires, el juicio por jurado ha fortalecido enormemente la defensa. La razón por la cual es esta es, ¿por qué? Porque ahora tenemos un tribunal juzgador verdaderamente imparcial. Es, lo que yo quiero decirles es lo siguiente: muchas veces, yo que he hecho, no sé, más de 70, 80 juicios ante jueces técnicos, el, a veces sentía que le estaba hablando a la pared. Era un tribunal que yo conocía muy bien, de jueces que eran gente que yo conocía, que se conocían entre ellos, que yo ya sabía las posturas jurídicas que tenían. Bueno, por lo general,
escuchaba los argumentos de la defensa, escuchaba los argumentos de la fiscalía, y dependiendo de los tribunales que nos tocaran, porque había algunos realmente muy duros con los imputados, era como estar hablándole a la pared. Sabíamos de antemano cuál iba a ser el resultado de ese juicio. Bueno, hoy por hoy los defensores oficiales en la provincia vienen y me dicen, Andrés, ahora yo siento que estoy delante de 12 personas que me van a escuchar lo que yo tengo para decir y que yo ya no sé qué van a resolver, pero por primera vez siento que hay alguien que me escucha y no tengo esa sensación difícil que a veces es estar ante un tribunal que ya sabes de antemano más o menos que van a fallar. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta y quizás aquellas personas que están hoy aquí en esta reunión de provincia que ya tienen un sistema de jurado bastante desarrollado lo puedan sentir y experimentar. Entonces, y esto pasa por esto, porque si algo tiene el sistema de jurado en relación a la justicia técnica de ventaja, es precisamente la absoluta independencia e imparcialidad que tienen frente al caso. Si los 12 jurados, ustedes saben, por esto empiezo la cuestión teórica, saben que en las leyes de jurado argentinas empiezan a aparecer las primeras reglas de evidencia. Bueno, ¿cuál es la primera regla de evidencia importante que tiene el sistema de jurado? Es, el jurado no puede conocer ni tener a la vista, ni de ningún modo ponerse en contacto con el expediente instructorio. Es decir, todo el expediente o legajo fiscal de la IPP queda fuera. Entonces, con lo cual, el jurado llega al día del juicio, no conoce el caso. A veces se entera en la misma audiencia de Guardir, que ahora vamos a explicar qué es, que es la audiencia de selección del jurado previa, ni siquiera sabe el caso que le va a tocar. Esto nosotros lo hemos visto, en casos muy mediáticos que hubo en la provincia de Buenos Aires, los jurados decían, justo este caso me tocó el día que juraron. Bueno, pero además no van a conocer absolutamente nada del expediente instructorio, con lo cual el fiscal y la defensa van a tener que llevarle las pruebas de manera oral y pública, sí o sí, ¿no es cierto?, en corte abierta. No se va a poder incorporar ningún testimonio por escrito, ninguna pericia por escrito. Entonces esto es algo muy importante, porque lo primero que me pasaba a mí, al menos, y creo que lo he compartido con muchísimos defensores públicos que litigan de jueces técnicos, que cuando uno se sienta ante el tribunal técnico, los jueces ya se le dieron todo el expediente. Es decir, llegan el día del juicio, yo no les diría, bueno, en mi caso personal, yo conozco de jueces que ya tenían escrita la sentencia antes del juicio. Y que durante el juicio, cuando yo empezaba a contraexaminar a los testigos, bueno, empezaban a incomodarse en la silla porque se ve que tenían que ir a borrar cosas del archivo que ya tenían hecho. Porque esto es lo que pasa. Entonces, es imposible evitar que los jueces lean el expediente. Va a haber algunos que me decir, no, yo no lo leo nunca. Bueno, si yo fuese juez, yo lo leería, obvio, porque la tentación es muy grande. Hay un montón de piezas que tenés ahí y uno quiere ir sabiendo. Bueno, entonces, la sensación que le da a un litigante de la defensa pública estar frente a un tribunal que está en cero, ciego respecto de lo que pasó con ese caso, ya es importante. La segunda regla de evidencia que tenemos es que el jurado, bajo ningún punto de vista, puede conocer los antecedentes condenatorios del acusado. Eso es una regla de evidencia. Bueno, al revés. Cuando yo voy a un juicio técnico entre 3 jueces técnicos, lo primero que hace el juez del expediente es saber este tipo cuántas entradas tienen de voto, cuántas entradas tiene en la cárcel de voto. Y eso condiciona absolutamente todo el desarrollo posterior del juicio, es inevitable. Entonces, el jurado ya por ley no puede conocer nada de eso. Además hay otras cositas que después seguramente ustedes me preguntarán y vamos a ver. Pero entonces esto realmente le da la oportunidad, además, por tercera, ¿cuál sería la tercera gran característica por la cual yo afirmo que el jurado viene a fortalecer la defensa pública? Es porque el jurado es un tribunal accidental. Es decir, los jurados van a ser jurados, quizás estadísticamente podrán llegar a repetir 2 veces en su vida. Y uno de los problemas que tenemos de la justicia técnica, problema por la mitad, porque no crean que yo estoy hablando mal de los jueces, no, el juez es imprescindible en un juicio por jurado, juez. Tiene grandes virtudes, que es su conocimiento del derecho,
a veces los momentos difíciles por lo que pasó, la experiencia que tiene en tribunales, todo eso es muy importante en un juicio por jurado, pero en cierta parte. Ahora, el otro problema que tiene el jueza, técnica, profesional, ya lo había advertido Montesquieu, ya lo había advertido Voltaire, ya lo había advertido Filangieri, que es que están acostumbrados a condenar, están acostumbrados a juzgar a los seres humanos, hacen de esto su oficio durante quizás 20, 30, 40, 40 y pico de años. Y como decía Carrara, encima asalariados del gobierno. Y el hecho de juzgar constantemente, de hacer eso su oficio, hace que pierdan la frescura frente al caso concreto que tiene un jurado que es accidental, que va a estar allí por única vez en su vida quizás, y por lo tanto va a tener una apertura en relación a todo lo que está sucediendo allí muy superior a la que tiene el juez. Y esto es un dato que no es una cuestión de fe que yo digo, sino que ya ustedes tienen que saber que además el jurado en el mundo, pero en Argentina además, esto quizás ustedes los escuchen por primera vez, nosotros inauguramos el jurado en Argentina desde dos ópticas. Una, esta que estamos viendo acá, que es el tema de la abogacía, es decir, el litigio, el jurado como institución judicial y política, etc. Pero hay un sector muy importante de las ciencias sociales que está estudiando el jurado con el método de las ciencias sociales, es decir, hay una ciencia social nueva creada hace 70, 80 años en los Estados Unidos e Inglaterra que se llama Jury Social Decision Making Science, vendría a ser la ciencia social que estudia el modo en que el jurado determina los hechos. Entonces, ¿cómo hacen? Utilizan el método que utilizan los sociólogos, psicólogos, politólogos, etcétera. Hacen encuestas a los jurados, por supuesto con la anuencia del Poder Judicial, encabezadas por sociólogos, politólogos, psicólogos, que son encuestas durante el juicio al fiscal, al defensor, al juez y después a los jurados antes de irse, después del veredicto, llenan como una especie de multiple choice de 7, 8 hojas, por supuesto voluntaria, y esto está arrojando datos empíricos ya validados científicamente que nos dicen que, por ejemplo, cuando el jurado escucha del juez en sustitución, dice, ustedes tienen que estar seguros, más allá de toda duda razonable, para condenar a una persona, eso resuena de un modo mucho más fuerte en los jurados que lo que resuena habitualmente en los jueces técnicos. Es decir, que el punto de entrada de la duda razonable para los jurados es mucho más alto que el juez. Y por eso explica que, si bien los veredictos de los jurados y de los jueces coinciden en un 78% en el mundo entero y en Argentina también, es decir, cuando el juez condenaría, el jurado también condena, el jurado absuelve ligeramente más que el juez técnico, es decir, en un 22%, es decir, eso que explica un 78% de coincidencia. Bueno, ¿qué pasa con el 22% restante? Bueno, si lo dividiésemos, es raro la vez en que en donde el juez dice yo absuelvo y el jurado condenó. Es mucho más alto la cifra en donde el juez dice yo hubiese condenado cuando el jurado absolvió. Con lo cual entonces está comprobado científicamente que el carácter accidental que tiene el sistema de jurado, es decir, ser jueces por 3, 4, 5 días en un juicio y nada más, hace que el estándar de más allá de toda duda razonable, que es el primer gran estándar probatorio que adquiere nuestro derecho gracias a las leyes de jurado, el jurado lo escucha con una atención muy superior a la que puede tener un juez. Entonces, si esto nos ha permitido a los defensores oficiales en la provincia de Buenos Aires, y creo en gran parte del país, por ejemplo, experimentar que hoy por hoy el único tribunal que puede llegar a absolver a un acusado en un delito de abuso sexual es el jurado. Es decir, los jurados que absuelven a todos, no, el jurado, la ratio de condena es de un 85% condenan, pero nosotros ya hemos tenido algunos triunfos espectaculares de la defensa pública, en donde en casos que estábamos seguros que en el tribunal técnico, con la prueba que había, iban a condenar, los jurados absolvieron y por unanimidad. Con lo cual entonces, yo creo entonces que, y en casos además muy mediáticos donde había todo un clamor por la condena, y el jurado absuelve y nadie dice nada después. ¿Por qué? Porque lo toman 12 ciudadanos. Entonces yo creo que esto es lo que está logrando
en la provincia de Buenos Aires es un fortalecimiento de la postura, de la posición de la defensa pública en relación al único ejercicio de nuestro ministerio. Yo, por lo menos, ustedes saben que, además de dedicarme al jurado, he escrito un libro sobre la defensa pública penal en el sistema acusatorio, y siempre lo primero que hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Qué es lo que hace un defensor público? ¿Cuál sería el fin de un defensor oficial? Porque es una pregunta muy importante para hacerse, porque las leyes del Ministerio Público, y acá abro otro debate que seguramente algunos no van a estar de acuerdo, dice, claro, las leyes esas que nos meten juntos a los fiscales, a los defensores y a los asesores, a todos, dice, el Ministerio Público tiene como fin institucional defender los intereses de la sociedad. No, señores, yo no defiendo ningún interés social. Yo defiendo un interés individual, concreto, de una persona acusada que quiere librarse de la persecución penal. Es decir, si se podría poner en un concepto, es el primado del caso por sobre cualquier otra consideración de justicia, de derechos humanos, de interés superior, vaya a saber de quién. A mí lo único que me importa es sacar a una persona de la cárcel. Y eso, como defensor público, es el norte que debe guiar siempre toda nuestra actuación, y nunca jamás supeditar ese interés a ningún otro fin, por más lindo o bueno que sea. Entonces, ¿por qué? Porque si no, nos consideraban nosotros auxiliares de la justicia, como que los defensores tendríamos que ir a auxiliar a la justicia a algún punto. No, no, señores, nosotros tenemos que defender a nuestro cliente con lealtad, dentro de la ley, con todo lo que nosotros pudiésemos hacer. Entonces, desde este punto de vista, creo yo que el jurado en la provincia de Buenos Aires y en las provincias donde está presente, yo ya estoy hablando mucho con los defensores oficiales de Neuquén, mucho con los defensores oficiales de Entre Ríos, etcétera, está fortaleciendo esto, porque estamos obteniendo a veces soluciones favorables a nuestros clientes que de ningún modo hubiésemos obtenido en la justicia técnica. Entonces, ¿a qué obedece? Por supuesto, si ustedes ya quieren hacerme preguntas, háganlas, etcétera, pero porque, por ejemplo, nosotros, cuando se hizo el pase del sistema inquisitivo, el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires, también la defensa pública se fortaleció enormemente, por muchas razones, pero sobre todo una reforma clave del sistema en el código, que fue muy resistida por los sectores conservadores de la provincia de Buenos Aires, que era que en el sistema inquisitivo previo, llamado así Código de Jofré, cuando detenían a un tipo, lo tenían, bueno, preso, a veces incomunicado 24, 48, 72 horas, y lo primero que hacía era ir delante del juez a declarar en la vieja indagatoria, y el defensor oficial podía estar atrás de él, era la primera vez que lo veía, y lo único que podía hacer era en voz alta decirle: te aconsejo que te niegues a declarar, aún sin haber tenido contacto con el caso, ni con el expediente, ni con nada. Bueno, ¿por qué? Porque el objetivo era buscar la confesión, que es lo que buscó siempre el sistema inquisitorio. Bueno, cuando se reforma el código en el año 98 y Buenos Aires entra al sistema, bueno, medianamente acusatorio, digo medianamente porque no lo es, lo primero que se hizo fue: señores, el imputado es detenido, y la primera persona con la que va a conversar es con el defensor oficial en una entrevista previa absolutamente confidencial. Eso le dio a la defensa un inmenso poder. Y recién ahí, después de eso, de cierto, nosotros decidíamos si esa persona iba a declarar o no iba a declarar. Ante fiscal, ya no ante un juez. Bueno, eso fue inmensamente resistido, pero bueno, finalmente lo pudimos lograr. Pero eso fortaleció mucho la defensa pública. Yo creo que el segundo gran salto adelante en este fortalecimiento de la defensa pública, creo yo, es poder ir a un juicio ya no ante un juez técnico, sino ante un jurado. ¿Por qué? Porque si nosotros litigamos bien el caso, producimos buena prueba, hacemos bien los contraexámenes y presentamos bien nuestros argumentos en los alegatos de apertura y clausura, el jurado nos va a escuchar. Y esto es un inmenso logro. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que a veces mucha gente se enoja conmigo, de los jueces técnicos, me dice: no, disculpame, nosotros escuchamos a las partes. Le digo: escuchame, yo tengo 61 años ya y tengo un montón de experiencia en juicios técnicos, y he visto y escuchado, y nadie me va a contar a mí cómo funciona la justicia técnica. Entonces, en fin, y entonces si esto eh, hace que realmente esta sensación de que ustedes van a experimentar, porque quizás, no sé, por ahí el 2 de julio tenemos media sanción de la Ley Federal de Juicio por Jurado, con lo cual el jurado ya va a estar vigente en todo el país. Ustedes
se van a acordar de esta charla y van a sentir exactamente lo mismo cuando estén delante de un jurado. ¿No es cierto? Van a estar delante de 12 personas que van a estar muy interesadas en escucharnos. Después dependerá de ustedes, de la calidad. Bueno, entonces, la razón por la cual yo considero, porque este es el objeto de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral versa en una frase muy sencilla que todavía me vale que, bueno, con compañeros, a grandes amigos y amigas de la UBA y por ahí, de la Universidad de Córdoba, están un poco más hostiles conmigo, porque yo afirmo con total convicción de que el sistema de jurado es mucho mejor que el sistema de justicia, pero no mejor, infinitamente. Pero no es una afirmación que se me ocurrió a mí, no, simplemente mi tesis es sobre eso. Entonces, esa era la hipótesis, bueno, yo tuve que probarla, bueno, me la probaron, le gustó, pero tiene que ver con el eje del corazón de esta charla, es cierto que más o menos cuando yo termine con esta exposición breve que voy a hacer ahora, después podemos empezar a conversar. La razón por la cual uno dice, bueno, ¿qué? ¿Los jurados son mejores que los jueces? No, no pasa por ahí. Pasa por el diseño de los sistemas. Nosotros tenemos dos grandes precedentes en el mundo, que son el fallo Taxket versus Bélgica de la Corte Europea de Derechos Humanos de 2010 y RBP Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2018. Si uno los lee en paralelo, más allá del caso concreto, de lo que sucedió, ustedes van a ver que esos dos grandes tribunales internacionales más o menos dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen entre líneas esos fallos? Dicen, miren, en el mundo occidental hay dos grandes sistemas de justicia. Uno, el sistema de juicio por jurados y otro, el sistema de enjuiciamiento técnico. Los dos son convencionales. Los dos son constitucionales. Pero los dos son muy diferentes y por lo tanto no se le pueden extrapolar a uno características que son propias del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el primer índice para mí de superioridad del jurado es algo evidente. Una vez tuve un caso en donde tuve que defender a un muchacho de un robo con una entradera a una casa. Un delito grave, serio, de los llamados delitos interpersonales. Bueno, me tocó un tribunal X de San Martín, que encima los conozco y el tipo que me respetaba mucho, me respetan, y bueno, yo realmente tengo aprecio por ellos, pero yo conozco perfectamente la manera de pensar de ellos, pero también supe que a los tres los habían robado y a los tres les habían entrado en la casa. Y yo, por supuesto, pedí, eh, ni siquiera les pedí la recusación, porque ustedes saben, son defensores que cuando ustedes piden la recusación de un juez, primero necesitan hacerlo con causa. Y si lo ganan, y las consecuencias después van a ser muy difíciles. Sí, yo no se los recomiendo que lo hagan, porque las consecuencias para el cliente o para nuestros futuros clientes son altas. ¿Por qué? Porque a los jueces no les gusta que los recusen y que los consideremos parciales. Pero entonces yo fui, me acerqué, le conversé y le dije, escúchenme, ustedes no pueden hacer este juicio. ¿Pero por qué no? Porque ustedes los chorearon en la casa y los ataron en una silla. Y yo sé perfectamente porque el día que pasó yo fui a hablar con ustedes, darles un abrazo. Usted no puede jugar con imparcialidad este caso. ¿Cómo que no vamos a poder hacerlo con imparcialidad? No, no pueden. Si yo en cambio tuviese un sistema de jurado en donde antes del juicio se convocan a 50, y acá voy a la primera gran diferencia entre el sistema de justicia técnica y profesional. Vienen 50 candidatos a jurado. Entonces, yo le voy a preguntar, si este es un caso así, señores, ¿quién de ustedes fue asaltado en su casa en modalidad entradera? Me levantan la mano 4, 5, 6, les hago unas preguntas y ¿qué hago? Los recuso, sin causa. O con causa, y el juez, la con causa me la va a aceptar, como de hecho está sucediendo. ¿Por qué? Porque el voir dire es esta gran audiencia previa que explica una gran diferencia entre el sistema de justicia técnica y justicia de jurado, me permite a mí litigar la imparcialidad, que no es una declaración de principio. La imparcialidad no es un atributo del juez, la imparcialidad es una garantía individual de la persona acusada, que tiene el derecho y la garantía a tener un juzgador imparcial. Bien, en el juicio por jurado es natural recusar con y sin causa los jurados. Yo tengo un número limitado de recusaciones sin causa, que son 4, y un número ilimitado de recusaciones con causa. La pregunta es, ¿yo los jueces esto los puedo recusar sin causa?
No. ¿Y por qué no? Si a la justicia civil yo sí puedo recusar sin causa al menos una vez al juez civil. Bueno, en penal no se puede. ¿Por qué? Porque es un atributo del poder y un resabio del sistema inquisitorial. Entonces, yo en un juicio por jurado empiezo a decir que es superior al juicio técnico porque ambas partes, tanto el fiscal como la defensa, en paridad de condiciones, contribuyen a la integración definitiva de ese tribunal. En cambio, en la justicia técnica me toca el TOC 1 y soné. O me toca el TOC 2 y le puedo decir al imputado, bueno, acá por ahí podemos tener alguna chance. Pero me toca a los otros tres y digo, mira, está muerto. ¿Y qué es esto? Y nosotros nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado que esto sea así. Bueno, en el juicio por jurado hay todo un desarrollo de litigación inmenso sobre el voir dire, que ustedes seguramente, a medida que el sistema de jurado avance, pues, bueno, primer gran característica. Yo puedo litigar la imparcialidad con mucha más naturalidad y mucha más fuerza en un juicio por jurado que en un juicio técnico. Segundo, los jurados son 12. Los jueces son 3 o 1. La pregunta es concreta. Acá estamos juzgando los delitos más graves, por ejemplo, los delitos con la pena capital de nuestro código, que es la prisión perpetua, que algún día, ojalá, en este país desaparezca de una vez y para siempre, por ser una pena absolutamente inconstitucional, y que ya ha sido, ya no existe más en Europa, no existe ya ni en Brasil. No veo la hora de que en Argentina algún día se termine con una pena que es ofensiva del principio de resocialización que está en los pactos internacionales de derechos humanos. Bueno, pero para poder aplicar una pena, de la pena capital de nuestro Código Penal, bueno, comparemos la justicia técnica con la de jurado. La justicia técnica, póngale que sean 3 jueces. ¿Con cuántos votos les alcanza para condenar? 3, con 2. Bueno, los jurados necesitan llegar a la unanimidad. De 12, no de 3. ¿En quién confiarían más ustedes? ¿En el juicio de 12 por unanimidad o en el juicio de 3 por mayoría? Y esto es así. Y es increíble porque además Condorcet ya lo estudió y en todos los teóricos del common law que ustedes van a estudiar van a ver que el margen de error entre 12 jueces es mucho menor que el de 3 y ni siquiera quiero decirles cuando el juez es unipersonal. Por muchas razones. Porque al exigirle a los jurados unanimidad y al ser los jurados desconocidos entre ellos, es decir, accidentales, nos forzamos a rescatar lo que Binder llama una de las garantías más importantes del sistema constitucional del mundo, que es la deliberación. Los jurados deliberan de verdad, pero no porque sean mejores que los jueces, sino porque el sistema los fuerza a que disputan y que disputan a los gritos, como suele pasar. Bien, mejor, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que si va a haber una decisión que va a enviar a la cárcel de por vida a una persona, queremos que disputan con todo, porque acá viene otro de las cosas que a mí me ha ganado poca simpatía de algunas personas, de colegas que estimo mucho, señoras y señores presentes en este chat. Los jueces argentinos rara vez deliberan, por no decir no deliberan. Nuestra Corte Suprema no delibera. Nuestros tribunales revisores no deliberan. Se pasan. Las sentencias son el producto de un ejército de relatores que escribe briefs, papers que van circulando de vocalía a vocalía y no se juntan a discutir, a deliberar como hacen los jurados. Primero, además, no hacen audiencia. Y entonces el fallo es el resultado de una serie de operaciones escritas. El jurado viene a terminar con eso. En el jurado la deliberación es inevitable y la deliberación es el mecanismo, como dice Binder, de estabilización racional de la decisión más grande que existe. ¿Por qué? Porque tienen que alcanzar la unanimidad. Entonces, gracias al jurado ahora, muchísimas provincias, sus tribunales revisores deliberan. Ustedes saben que hay una norma ya en por ejemplo, el Chaco tiene además de jurado penal, tiene un jurado civil. Bueno, el jurado civil chaqueño y el jurado, ya lo hicieron para los dos, dicen, cuando
por supuesto, hay un veredicto de condena del jurado, revisable por ende, entonces la Corte va a tener que darle 15 minutos en audiencia pública obligatoria a cada litigante por reloj y le sacan el micrófono a los 15 minutos, nada de estar 2 horas hablando, para que exprese sus agravios, que además los hizo por escrito, y los jueces van a poder hacerles preguntas a los jurados, ¿no es cierto?, para obtener información adicional, y después, allí sí, los jueces se retiran a deliberar y pueden o adelantar su decisión o, bueno, o postergarla por escrito. Pero hay una audiencia pública donde puede asistir el público, que puede ser transmitida por YouTube, máxima transparencia que eso. Bueno, eso lo ha traído el jurado. Entonces, fíjense, ¿qué es mejor, el juicio técnico o el juicio por jurado? En mi opinión, es mejor el jurado. ¿Por qué? Porque tengo un número impresionantemente alto de jueces, como no conoció nunca el sistema judicial. Ustedes no van a ver nunca un tribunal de 12 jueces técnicos. Jamás, en ningún lado. Pues los jurados son 12. Y son 12, ¿por qué? Porque 12 es un número lo suficientemente alto para que todas las minorías y todos los extractos sociales estén representados, ¿es cierto? Y además, porque es un número más. Ustedes ven que, además, el tribunal técnico, además de ser como nosotros, los que estamos aquí, que tenemos la suerte de haber ido al colegio primario, al secundario, haber ido a la universidad, recibirnos, pero por ende pertenecemos a una clase media, media alta. Entonces, el juicio técnico es un juicio clasista. De hecho, hay veces que hasta yo no le entiendo a mis asistidos cuando estoy hablando con ellos. Me empiezan, che, Vigi, vos, bueno, escúchame, pará, hablame más tranqui, y hablame en castellano. Es decir, porque hay un modo de lenguaje en algunos sectores que es hasta difícil de comprender. Imagínate, entonces yo digo, ¿cómo puede juzgar un juez que no conoce ni siquiera ese mundo? Bueno, los jurados van a encontrar profesionales, desempleados, obreros, mozos, gente de distintas religiones, gente de distintas orientaciones sexuales, gente de distintas elecciones sexuales, van a encontrar gente joven, mediana edad, gente grande, todo. Con lo cual entonces la deliberación unánime entre tan alto número de jueces accidentales, que además provienen de todos los extractos sociales, hace que ese veredicto, ese juicio, quizás sea más justo de que puedan tomar 3 jueces técnicos o un juez técnico. Yo me pregunto, ¿el juez técnico unipersonal con quién delibera? ¿Quién delibera? A veces ilegalmente hace entrar a su secretario. Eso no se puede hacer. Bueno, pero los 3 jueces técnicos que yo conozco, muchísimos de ellos, ya se conocen tanto entre ellos, inclusive hay algunos que en el mismo tribunal, que eso es otro cáncer de los sistemas inquisitorios que hay que reformar, que son las formaciones fijas de jueces, que están peleados entre ellos. Como me ha pasado a mí, que tuve que ir a litigar a tribunales en donde 2 jueces no se hablaban entre ellas por cuitas que tenían problemas. Una cosa impresionante. Y obvio que no van a deliberar. Se iba, terminaba el juicio y cada uno hacía sus sentencias. No delibera. A veces la deliberación se resume, de decir, bueno, che, ¿cuánto le damos a este? 13, no, ponele 12. Bueno, listo. Esa es toda la deliberación. No digo con esto que no haya jueces que no deliberen. Por supuesto, conozco. Sí, pero primero son los menos. Y segundo, el sistema no los fuerza a deliberar. Los jurados terminan un juicio y se retiran a deliberar hasta terminar. Los jueces terminan un juicio y se va cada uno a su casa, habla con cualquiera y recién al día siguiente vuelven a tribunales y por ahí se ponen a conversar. Eso no se puede hacer en un sistema de jurado. Entonces, si empezamos a ver que es muy difícil recusar, que el número es muy bajo, que no delibera, etcétera, etcétera, empezamos a ver un montón de ventajas que tiene el sistema de jurado, que más allá de ventajas, yo les damos controles de parte y sobre todo para nosotros los defensores públicos, muy superior al que ostenta la justicia técnica. Después tenemos otra gran característica. El veredicto del jurado es inapelable. ¿Es apelable la condena del jurado? Sí, porque tenemos los pactos de derechos humanos, y todo el common law lo ha reconocido así también, que en materia penal necesitamos un doble conforme, es decir, un tribunal distinto, no superior, distinto al que juzgó, tiene que revisar esa condena y ver si hubo algún problema, alguna cosa y ratificar. Solo en esas condiciones es aceptable una condena. Ahora, si el jurado, por unanimidad también,
12-0 dice not guilty, no culpable, juicio se terminó. Y no hay recurso alguno ni de la víctima, ni del fiscal, ni de nada. Y eso es precisamente otra de las inmensas garantías que tenemos nosotros los defensores públicos, que nosotros sabemos que cuando un imputado es declarado no culpable por un jurado, esa persona es libre para siempre, como sucede en todos los países civilizados de este planeta, ¿no es cierto? Que provienen sobre todo de la órbita del common law. Nosotros en Argentina estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hasta ahora exitoso, porque todas las leyes argentinas de jurado han preservado esta característica nuclear del sistema de jurado, que es la firmeza de sus veredictos absolutorios, y las cortes lo han mantenido y lo han ratificado, porque por supuesto los fiscales y las querellantes embatieron con todo, y les fue mal. ¿Pero por qué? Porque no es algo que lo inventaron los yanquis. No, la bilateralidad recursiva la enterraron los pactos. Cualquiera que lea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Corte, es cierto, el recurso es una garantía de la persona declarada culpable, de nadie más. ¿Por qué? Porque pone en jaque el non bis in idem. Entonces, bueno, y en cambio, cuando yo tengo un juicio técnico y el tribunal absuelve, el fiscal, la víctima pueden recurrir sin límite hasta obtener la condena, que es lo que sucede. Entonces, eh, el, como verán, entonces esta máxima, este apotegma que yo le decía que tuve que tratar en mi tesis doctoral, de cierto, tiene que ver con esto. Hay una cosa más que le quiero decir que todavía no está vigente en la Argentina, pero lo estamos pensando seriamente, que es otro de los inmensos controles que tiene el jurado y que para mí lo hace superior, es que lo siguiente, es decir, el jurado, cuando el juicio es por jurado, tenemos al juez acá en el medio, acá tenemos al fiscal y al defensor con el acusado, al juez o a los tres jueces. Bueno, cuando el juicio es por jurado en esa misma sala, los tres jueces desaparecen, queda uno solo, y acá al lado hay 12 personas que se dividen el poder de castigar en dos. Porque quien impone la pena, si el jurado dice culpable, es el juez, no el jurado se va. Quien conduce el juicio y quien imparte las instrucciones, ¿no es cierto?, litigadas previamente con las partes, es el juez. Pero el jurado es el que da el veredicto sobre si la persona es culpable o no culpable, y si es culpable le indica al juez el delito por el cual debe responder, de los delitos principales o menores incluidos que el juez le instruyó en las instrucciones. Con lo cual hay un reparto del poder de castigar muy importante entre dos actores procesales. Cuando el jurado no está, este poder inmenso se concentra en el juez técnico de manera inconstitucional, porque ningún país civilizado del orbe le puede dejar a funcionarios del Estado semejante poder sobre los individuos. Con lo cual el jurado en los hechos es una división del poder de castigar en dos actores perfectamente divididos. El jurado no tiene nada que ver con la pena, pero el juez tampoco tiene nada que ver con la declaración de culpabilidad de inocencia. Bueno, y esto es muy importante. Lo que pasa, el jurado tiene además, y esto estamos viéndolo nosotros con mucho cariño, pero en esta primera etapa, estos 10 años que ya lleva el jurado, decidimos todavía postergar esta discusión, tiene una figura que, así como reconocemos que el juez tiene un inmenso poder, nosotros todavía no terminamos de dimensionar el poder inmenso que tiene un fiscal. ¿Y el fiscal? ¿Cuál es el poder inmenso que tiene un fiscal sobre cualquiera de nosotros individuos particulares? El fiscal tiene la posibilidad de generarte una especie de tsunami en tu vida personal, procesándote, pidiendo tu prisión preventiva y después enviándote a un juicio. Un juicio en el que vas a quizás a perder la salud mental, vas a perder dinero, vas a tener que perder tu fortuna, vas a tener que contratar abogados, en fin, una serie de gastos, como lo dice la Corte norteamericana en Green, un vía crucis muy importante. Bueno, el jurado nació desde el mundo es mundo, y sobre todo desde la Carta Magna de 1215, reconociendo que este poder de acusar a alguien y enviarlo a juicio también es un poder inmenso que debe ser limitado. Y por eso, en los países, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en su constitución, como garantía de todos los habitantes, tienen el gran jurado de acusación.
¿Qué significa el gran jurado de acusación? Bueno, es un jurado diferente del jurado del juicio de 12, que son 24, 23 personas que son convocadas como grandes jurados y al cual, en sesión, esto sí secreta, el fiscal, actuando más objetivamente, le tiene que mostrar oralmente gran parte de sus pruebas. ¿Para qué? Para que ese gran jurado actúe como juez de garantías. Ese jurado entonces, después de escuchar todas las pruebas que el fiscal le presentó y recibir instrucciones por escrito del fiscal, sin la presencia del defensor, sin la presencia del acusado, el jurado se retira de deliberar y el jurado, el gran jurado, le dice, a lugar a la acusación, no al lugar a la acusación. Con lo cual entonces el fiscal no puede con su sola firma firmar una requisitoria de elevación a juicio y ya de por sí vos, acusado, prácticamente ya estás en la puerta de un juicio oral. No, primero tenés que atravesar el filtro de control de 23 ciudadanos que, no por unanimidad, ahora sí por mayoría de 12, 13, tienen que decidir si hay mérito para que vos vayas a juicio o no. En nuestro país, en donde tenemos fiscales que arman causas, fiscales corruptos, ¿sí? Porque pasa. Porque no pasa solo en Argentina, pasa en muchos países del mundo, pasó en los Estados Unidos. El gran jurado es como decía la Carta Magna, the shield and sword, el escudo y la espada. El escudo para proteger a las personas individuales frente a semejante poder de acusaciones infundadas. Y al revés, también tenemos fiscales muy valientes que se enfrentan a aparatos de poder inmensos, a criminalidad organizada, y que solo como fiscal no pueden hacer nada. Sin embargo, el que decide acusarte en definitiva no es un fiscal, sino tus propios pares. Por ejemplo, por poner el caso del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de ser electo el año pasado, fue condenado por un jurado por haber de Nueva York, por haber pagado $130.000 para comprar el silencio de una actriz porno para que no apareciese toda esa cosa en la campaña, lo cual es un delito por ahí, no es un homicidio, pero ustedes saben que para esos países evadir tributos es algo muy serio. Bueno, la cuestión, Trump salió a decir que era una casa de brujas. ¿Qué le dijeron los fiscales? Le dijeron, discúlpenme, a usted lo acusó un gran jurado, lo envió a juicio y después 12 ciudadanos ratificaron esa acusación y lo condenaron. Y ahí se terminó la discusión. Pero yo creo que no debe haber nadie en este mundo más importante o más poderoso a nivel individual que Donald Trump. ¿Cómo un fiscal, ustedes se imaginan un fiscal argentino acusando a Trump? Entonces, el sistema de jurado tiene otra arista de superioridad inmensa que también divide el poder de acusar en dos. El fiscal puede acusar, sí, pero primero tiene que pasar el filtro de 23 personas que te van a escuchar. Con lo cual es un efecto preventivo inmenso para evitar acusaciones infundadas, causas armadas, como tantas veces he pasado, yo lo he visto en mi carrera. ¿Saben cuántas veces los fiscales, después de terminar el juicio, el fiscal de juicio, pide la absolución del acusado por falta de prueba? Él pide la absolución. Yo le miré y le dije, pero el tipo hace 4 años está preso. ¿Para qué lo acusaste? No, bueno, que yo la prueba de... Eso no puede pasar. En cambio, si nosotros vamos a un gran jurado, esto se aventa porque si vos ves que el fiscal le muestra las pruebas, porque claro, el papel resiste todo, pero cuando vamos a la oralidad, después de años, esto es lo mismo. Entonces el fiscal ya condenó al acusado a 4 años de prisión preventiva. ¿A quién se lo saca? Bueno, entonces, nosotros precisamente, una de las funciones que tiene el gran jurado es el de controlar, como dice el fallo Duncan versus Louisiana, uno de los fallos más importantes del mundo, del jurado, del año 68, que dice the overzealous prosecutor, es decir, el fiscal demasiado apasionado o corrupto, dice la Corte. O dice el juez excesivamente que escucha demasiado al gobernante. Todas esas son protecciones para los individuos. ¿Por qué? Porque en la época medieval de Inglaterra, usted no sabe lo que eran los jueces del rey. Terrible. Las cosas que hacían, utilizaban al derecho penal para eliminar opositores. Entonces el sistema de jurados, cuando ustedes ven todos los poderosos controles que tienen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es la razón por la cual
yo terminé afirmando la tesis que si uno suma todos estos, uno por uno, todos estos mecanismos, uno tiene que concluir que tiene muchísimos más controles de partes el sistema de jurado que el sistema técnico. El gran jurado es algo que Hendler, Binder, Mayer siempre habíamos dicho que nos gustaría que comenzara en la Argentina, ¿no es cierto? Nada más que para, por ahora, los delitos contra la criminalidad organizada y los aparatos de poder, que a veces son prácticamente imposibles de ser perseguidos, ¿no es cierto?, por un fiscal individual, ¿no es cierto?, o por un MPF de una provincia, ¿no es cierto?, que por ahí no tiene tantos recursos, etc. Entonces, ¿por qué? Porque no hay mayor garantía de imparcialidad e independencia que la gente común. Entonces, eh, esta es la razón por la cual era la presentación que yo quería hacerles en relación a por qué creo que el sistema de jurado fortalece mucho a la defensa pública. Y simplemente decirle que también estamos evaluando, en relación al gran jurado de acusación, también que a veces lo pida la propia defensa, que sea que el fiscal, es decir, forzar al fiscal a que le muestre, cuando nosotros por ahí tenemos alguna sospecha, pero nosotros somos defensores oficiales y sabemos muy bien cómo es. Yo hay veces que estoy con un cliente que, qué sé yo, que perfectamente yo sé que la prueba es IPP, ahí no hay nada raro, que qué sé yo, por ahí la prueba es contundente, está filmado, etcétera, etcétera. Pero hay veces en que hay investigaciones que no cierran por ningún lado. Listo, yo estaría muy interesado en que ese fiscal convoque un gran jurado y que el gran jurado se expida. Les cuento lo que pasa en los Estados Unidos. Lo peor que le puede pasar a un fiscal, la peor vergüenza es ser derrotado en un gran jurado y que ni siquiera el jurado le obtener una acusación. Y entonces se esfuerzan enormemente en proteger, hacer correctamente los interrogatorios en la IPP, a no cometer nulidades, a que los policías no se excedan, y a un montón de cosas que tienen un efecto preventivo general y especial, que son que es pura ganancia para la defensa pública. Bueno, entonces, esta es la gran exposición a grandes rasgos que yo quería hacerles en relación al sistema de jurado, pero bueno, yo para ahí puedo seguir hablando un poco más, sobre todo porque del sistema del fallo canales y algunas otras cosas más, pero me gustaría ya más entrar en contacto con ustedes, charlar, conversar, que me hagan preguntas, etcétera, de los temas que a ustedes les interesan. No sé si Sebastián estamos bien o Ariel, así que bueno. Muchas gracias, Andrés. Sí, mira, van llegando por el chat algunas consultas y comentarios, así que te doy lectura, si te parece, Dale. de a dos o tres y te paso la palabra. Bueno, por un lado, Sí. Gustavo Adrián consulta el juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires si es para todos los delitos, porque pone el ejemplo de Santa Fe donde se aplica solamente para delitos graves. Creo que en un momento de la charla aclaraste que era también para delitos graves, pero bueno, ahí te voy a pasar la palabra. Previamente, si te parece, hago dos comentarios más y te paso la palabra. Después de Gabriela Boschetti, comenta el desamparo del imputado quizás viene dado de un mal desempeño de la defensa, en general la defensa particular. Cuando no conocen el sistema de juicio por jurados, toman el caso igual y no están preparados para ejercer la defensa en ese tipo de procesos. Luego sigue comentando la misma persona, Gabriela. Luego la defensa oficial se encuentra limitada cuando llega el caso para recurrir la condena. Por supuesto, formula esa afirmación la persona, Gabriela, eh, como una afirmación pregunta abierta a partir de un caso concreto donde, a modo de ejemplo, la defensa particular no realizó preguntas a los postulantes del jurado ni recusó a los que se dijeron víctimas del mismo delito que se iba a juzgar. Eh, si te parece, dejo ahí y te paso la palabra, Andrés. No sé si se comprendió bien. Sí, sí. Bueno, por ahí refrescame. La primera pregunta, ¿qué Por el delitos? Bueno, tipo de el delitos. artículo 110, el artículo 118 de la Constitución Nacional dice, todos los delitos criminales se terminarán por jurado. Todos.
Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir cosas que yo decía antes que tuviese el sistema de jurado. Hace 10 años a mí me decían, Andrés, vos estás loco, ¿qué estás diciendo? Claro, me hacían notas en los diarios, estamos nosotros peleando porque saliera el sistema de jurados, y yo decía, me decían, eh, Binder propone leer al revés el 118. Y dice, ¿saben lo que dice al revés el 118? Los jueces técnicos tienen prohibido juzgar los crímenes. Eso dice el 118. Entonces me decían, pero entonces quiere decir que son inconstitucionales todas las sentencias de los tribunales orales criminales. Por supuesto que son, claro. Por todas estas razones que yo acabo de decir. Porque hay controles que están en la Constitución que no se cumplen. Pero bueno, por supuesto, es una afirmación, no es por la galería, yo creo profundamente en ella y de hecho no podíamos hacer así y de golpe jugar todos los crímenes. Bueno, el jurado comenzó a firmarse en las provincias. eh, un, Algún día se estudiará esto, porque el Estado federal continúa con esa omisión legislativa y son las provincias las que fueron avanzando. Y fueron avanzando primero con los delitos más graves. Una opción prudente pero valiente, porque, por ejemplo, me acuerdo que Elena Hayton sostenía que el jurado tenía que comenzar, sí, pero con las causas chiquitas. Digamos, no, el jurado no está para eso. Bueno, entonces, es verdad que la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias comenzaron con básicamente los delitos contra la vida y delitos contra la integridad sexual graves. Pero eso no son los únicos crímenes. Entonces, ¿qué es delitos criminales en los términos constitucionales? Bueno, ahí va a tener que empezar a jugar mucho la jurisprudencia. Nosotros venimos de una tradición francesa que considera esta tripartición entre delitos, crímenes y faltas, crímenes, delitos y faltas, y por eso es que nosotros tenemos todo estructurada la justicia en general, la justicia federal y bueno, mucho de la provincia en justicia criminal y justicia correccional. Entonces, para nosotros todos los delitos mayores, no sé cuánto es el federal o en la cava. Hola Andrés, ¿nos escuchás? Se desconectó. Le voy a escribir Ahí por... está, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió, Sebastián. Bien. Ahí estoy, no sé, algo pasó. Bueno, lo que le decía es lo Sí. siguiente, que Se Parecería que cortó no de tiene nuevo. buena conexión, ¿no? Sí. y, Hola, también hay ¿nos escuchás? un fallo muy... ¿Sí se escucha? Sí, Se ahora sí, se cortó recién. cortó Se cortó Bueno, hace un unos ratito, segundos. Andrés. bueno, entonces retomo. Dale. Hay dos fallos muy importantes, Duncan versus Luisiana del 68 de la Corte Norteamericana y un fallo muy famoso, muy viejo de Inglaterra, en donde que establecen que cualquier persona que vea su libertad amenazada más de 6 meses tiene derecho a un jurado. Bueno, nosotros no podíamos comenzar en Argentina de este modo, ¿no? Este, pero por eso es que empezamos por los delitos muy graves, porque teníamos que poner en vigencia el jurado en un ambiente hostil a él, porque el sistema inquisitorial en Argentina sigue siendo tan fuerte. Eso es lo que siempre Binder insiste. La Inquisición no es una norma, un código que lo cambias y ya está. No, es una cultura, un modo de ver las cosas, de ejercer, inclusive el modo en que ejercemos y vamos a los tribunales, también está muy moldeado por siglos y siglos de experiencia. Entonces, con el jurado había que ser cuidadoso, porque si hay algo que tiene el jurado, el jurado es el enemigo acérrimo de la Inquisición. Los inquisidores que todavía quedan en la Argentina, y van si lo están, ven al jurado como el enemigo principal. Están intentando hacer todas las, todas las tropelías que pueden hacer para o desnaturalizarlo, o qué sé yo, reducir su número, ponerle una apelación al fiscal, o sacar el guardir, o ponerlo en vez de obligatorio que sea voluntario, en fin, un montón de distorsiones que se estamos resistiendo y que no vamos a dejar que pasen, porque esos son intentos y arrebatos del sistema inquisitorial hasta que Argentina
entre en esta cultura, que de a poco lo está haciendo porque sus tribunales revisores se están portando bien. Entonces, pero no podíamos empezar con todos los delitos. Sobre todo no podíamos empezar con los delitos contra la propiedad. Pero ahora ya tenemos Mendoza y muchísimas otras provincias ya están ampliando todo de a poco los delitos. Hasta que llegue un momento en la Argentina donde tengamos que dar seriamente esta discusión, es a partir de dónde consideramos delito criminal en los términos 118. Bueno, eso para responder la primera pregunta. La segunda, Sebastián, era el tema de, recordando. Sí, era más que nada un El comentario con tema respecto de la defensa, sí, de los desastres que que hacen los acepta. abogados particulares, que no conocen. Bueno, ese es un tema recurrente, que es una muy buena pregunta, porque no, nosotros los defensores públicos tenemos que tener, me parece a mí, mi visión institucional, y que tenemos que tener otro diálogo con la abogacía privada, en todos niveles, no en tema de jurado. Nosotros tenemos que tener eh, más allá de las relaciones institucionales que tengamos con los colegios de abogados, no. Yo me doy cuenta que los países con larga tradición juradista, los colegios de abogados son tan poderosos y son los garantes del sistema. Entonces, ¿pero qué pasa? En Argentina venimos primero de un modo de enseñanza en la universidad que nos enseñan para el sistema escrito, para empezar. Es decir, todavía no tenemos como materia obligatoria la facultad, en todas las facultades del país de Derecho, litigación, cuando debería estar en todos los años de la carrera y para todas las materias, no para el derecho penal, porque no es un tema penal. ¿Por qué? Porque tenemos la justicia civil totalmente escrita como en el siglo XIV. Nada más que ahora está digitalizada, entonces creen que hicieron la revolución, pero siguen siendo un sistema totalmente escrito, sin juicio. No hay oralidad. Y el 80% de los abogados argentinos se dedican a civil, el 20% penal. Bueno, hasta que eso no cambie, no vaya cambiando, la abogacía que conocemos va a ser esta. Pero a medida que importantes sectores de otras ramas del derecho avancen hacia el juicio oral efectivo, se va a producir ahí un clic, un cambio muy fuerte en el ejercicio de la abogacía que nos va a permitir que esto no se produzca. Pues yo entiendo esto. Nosotros también tenemos en la provincia de Buenos Aires un abogado particular que hace el juicio, lo condenan, etcétera, y renuncia inmediatamente y el recurso de casación lo tenemos que hacer nosotros, casi sin tiempo. Y esto no es un caso yo considero que es un caso de mala praxis y de abandono de la defensa. Pero los colegios de abogados así no lo ven. De esto hay que hablar con ellos, hay que sentarse a hablar con ellos. ¿Es cierto? Porque, o los casos que hemos tenido, me acuerdo, un caso muy famoso en donde los abogados de los acusados a propósito renunciaron en pleno juicio con sus abogados particulares y que hasta hacen caer un juicio entero que tardó años en volver a jugar. Entonces, así que esas son cosas que, bueno, tenemos que, para mí es otro problema, ¿no? Pero más grande, pero que es legítimo. Y la tercera pregunta, Sebastián, no me acuerdo cuál era. No, estaba bien, en realidad eran dos comentarios de la misma persona sobre lo mismo. Así que estaría respondido, entiendo. Así Pero que lo que sí creo es lo siguiente. Así como creo que el jurado ha fortalecido la posición de la defensa pública, también nosotros tenemos que hacer un cambio cultural. Ya algunas defensorías generales del país lo han hecho, pero no todas. ¿Cuál es? Yo ya estoy desde hace muchos años abogando para que, al menos en la provincia de Buenos Aires, se dicte una ley de defensa pública que regule la IPP de la defensa. Es decir, y que la IPP del fiscal sea algo marginal, es decir, sea una investigación de parte mucho más ágil, más formalizada, pero el defensor público está obligado a investigar su teoría del caso y a contar con sus peritos, a contar con sus investigadores, a contar con a buscar sus testigos y dejar esta modo de actuación de la defensa pública en la que yo mismo hice durante un tiempo, mucho antes de hacer litigación, que es que orbitábamos en torno a la teoría del caso del fiscal y veíamos a ver los agujeros que tenía y buscar las contradicciones, etcétera, pero partíamos de la base de que el fiscal hacía el IPP y nosotros lo que hacíamos éramos más agentes resistentes de la IPP, en vez de nosotros traer una teoría alternativa de cómo sucedieron los hechos. En el jurado esto se amplifica enormemente. El jurado
Yo me puedo parar ante un jurado en mi alegato de apertura como defensor y decirle, miren, señores, ustedes van a ver después que termine el juicio que la prueba del fiscal es totalmente circunstancial, indiciaria y que no tiene prueba más allá de todo de razonable. Los jurados me van a quedar mirando y me van a decir, ¿y tu inversión de los hechos cuál es? Bueno, ¿está bien eso? Bueno, a veces no voy a tener otra alternativa que hacer eso. El jurado quiere escuchar una historia alternativa de qué pasó. Y todos los manuales de litigación del mundo adversarial, sobre todo para los abogados defensores, enfatizan que el abogado de la defensa pública desde el día cero que su cliente llega a su estudio, oficina, ya está pensando en el jurado. Y ya está buscando su teoría del caso, sus investigadores. En los países del common law, el investigador es casi la mano derecha del abogado de la defensa. Y nosotros vamos a tener que ir lentamente esa cultura. Sé de hecho que ya hay muchas defensorías que lo están haciendo. Nosotros lo estamos haciendo con nuestros secretarios, nuestros empleados, etcétera, sobre todo trabajando en equipo, en donde cada vez que tenemos un sistema de jurado, bueno, vamos al lugar del hecho. Por ejemplo, una máxima de ¿usted tiene que hacer el juicio por jurado? Eh, es un pecado capital que el defensor vaya al juicio sin haber estado él antes en la escena del crimen. No solo, con su gente, viendo todo, llevando rastros, etcétera. En Neuquén han tenido unos triunfos espectaculares, es cierto, haciendo esto. Y eso le da al litigio una nueva calidad. Es decir, y la defensa ya se desgaja de estar siempre bajo el ala del fiscal para ver a ver qué contradicción, si puedo ver una... No, hay que abandonar ya esa. Es decir, nosotros tenemos que ir hacia un modelo de construcción de una IPP de la defensa autónoma. Autónoma. Entonces, si esto de que a veces en la IPP íbamos a proponer al fiscal que escuchara a ciertos testigos, el fiscal decía, no, anda al juicio. Claro, pero el juicio venía en 3 años. Entonces teníamos que ir al juez a decirle, mire, y no nos dejaban tomar testimonio. Esto tiene que terminarse, pues esto se hace correctamente con la ley de defensa pública. Bueno, son muchos temas que van a aparecer. Bueno, veo que hay algunas preguntas más, no sé cuál. Sí, van apareciendo, le doy lectura a un par más. Por un lado, ¿cómo limitaría la influencia de los medios en los integrantes de los jurados? Esa es una pregunta. Y Bueno, después otra es, sí, sí. te doy la palabra, adelante. No, Porque después vienen preguntas compuestas. Respondo rápidamente porque es una pregunta que siempre aparece. Los medios, así como digo que es mejor el juicio por jurado que el juicio técnico, también hago otra afirmación. Son más vulnerables los jueces técnicos a los medios que los jurados. Muchísimo más. Infinito. ¿Por qué? Porque los jueces, uno cree que el juez es un juez, tiene una idea, ¿no? Jueza es imparcial e inmune y que puede resistir todas las presiones mediáticas. Es mentira eso. Esa jueza, ese juez tiene nombre y apellido, saben dónde vive, saben dónde está su oficina. Hay veces que, y muchas veces, pero no en la Argentina, en el mundo, en la historia de la humanidad, los veredictos de los jueces han estado condicionados o especulando que no me echen, que no me hagan un jury, que si yo no condeno, que me echan a patada. De hecho, ya tenemos casos en Argentina. O a veces, en casos de corrupción venal, que le dicen vos tenés que hacer esto y va y lo hace. Bueno, en los jurados eso no existe. El veredicto de los jurados no está condicionado por ascenso, ni por esto, ni por lo otro, ni nada. Bueno, entonces, con lo cual, eh, yo creo en una sociedad abierta y democrática, y más allá de que hay algunas cosas de los medios que no me gustan, la libertad de prensa debe ser absoluta, absoluta, es decir, debe ser lo más amplia posible. Y esto conspira contra el sistema jurado, no, no. De hecho, Binder lo dice con claridad. Los jurados nadie sabe sus nombres. Es decir, si los jurados dan un veredicto, vuelven a su comunidad, nadie más se acuerda de ellos. Con lo cual, entonces, están en muchísima mejor condición que absorber las presiones mediáticas enormes que hoy existen en el siglo XXI, y que está bien esto. Es decir, así que, lejos de verlo como un problema, lo veo al jurado como un antídoto contra presiones mediáticas realmente enormes que a veces condicionan muy fuerte el desempeño de los jueces. Muy fuerte. Por eso Sherry Diamond, una de las grandes teóricas del sistema jurado mundial, siempre repite una frase que a mí me parece muy bella, que ella dice que el jurado opera como un pararrayos.
toma sobre sí lo peor de la decisión que hicieron. Esto permite que el juez sea más independiente. Imagínense, por ejemplo, el juicio civil que hubo en Estados Unidos muy famoso entre Apple y Samsung, jurado civil. Se peleaban, la demanda era por $1 billón. Apple demandó a Samsung por copiarle el celular. Y eso lo decidieron 12 californianos. Imagínense las presiones mediáticas que debería haber habido sobre la jueza que presidió ese juicio si ella estuviese tenido que dar el veredicto. Pero lo tomaron 12 personas que fallaron, que era cierto que Samsung le copió el celular a Apple. Bueno, entonces, lejos de verlo como un problema, lo veo como una solución. Perfecto. Otra pregunta de Lucas Ocampo es si conoce el dato de el porcentaje de casos que el gran jurado rechaza, si no entiendo mal. Eh, no sé si comprender Es, la pregunta. sí, 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 sí. Sí, el gran jurado en general, si el fiscal hace las cosas bien, el gran jurado, es decir, el jurado trajo en la Argentina, afortunadamente, ustedes saben que ahora empezamos a hablar del estándar de más allá de todo lo razonable. Eso lo logró el jurado, la ley del jurado. Nosotros teníamos el primo hermano del estándar de más allá de todo lo razonable, que es el principio indubio pro reo. A ver, yo los desafío a todos y cada uno de ustedes presentes en este Zoom que me digan qué es, cuándo hay duda a favor del reo, cuándo hay... Jamás hemos teorizado. Y si las teorizaciones que ha habido sobre esto han sido no efectivas. En cambio, con la introducción del jurado empezaron a aparecer de a poco los estándares probatorios que en el common law son casi como la Biblia que guía a las partes al sistema judicial y que te establece 10, dos grandes estándares probatorios, o tres. El estándar de más allá de toda razonable, el estándar ¿cómo se llama?, de prueba preponderante y el estándar de causa probable. El estándar de más allá de todo razonable es prácticamente el más cercano a la certeza absoluta. Este rige en materia penal y nada más. En materia de jurado civil, rige el estándar menor de prueba preponderante. Es decir, que en un jurado civil argentino, cuando en Chaco haga su primer juicio por jurado civil, el jurado va a tener que dar prueba preponderante sobre la otra para decidir. Bueno, pero es un estándar menor. El gran jurado falla de acuerdo al sistema de causa probable, que es algo muy parecido a lo que nosotros hablamos de semiplena prueba o indicios vehementes de, por ejemplo, para dictar una prisión preventiva. No necesitamos la certeza absoluta de que el tipo fue el autor del hecho. Basta con que tengamos semiplena prueba para hablar del sistema de las pruebas legales o indicio vehemente de la culpabilidad para que un juez pueda decretar la prisión preventiva. Bueno, el gran jurado opera así. Entonces el gran jurado escucha la prueba del fiscal y si el fiscal le prueba con causa probable, no más allá de lo razonable, de que el acusado podría llegar a ser el autor, entonces con eso lo manda. Pero la pregunta debe ser respondida de este modo. Porque les digo, el próximo libro que voy a sacar se va a llamar así, Gran Jurado de Acusación. Lo voy a sacar con Pedro Vizcaíno. A partir de un caso un caso interesante del JP Morgan, de tres CEOs del JP Morgan que en Manhattan se afanaron más o menos 6.000 millones de dólares con monedas a futuro. Y Pedro Vizcay, que es uno de los expertos en Argentina sobre economía económica, fue a Estados Unidos a estudiar ese caso, a hablar con los fiscales, y después volvió embelesado con el jurado y me empezó a hablar a mí del jurado, del gran jurado, porque claro, vio actuación del gran jurado de acusación y el jurado. Y él le preguntó a los fiscales, le digo, y como yo le daba esta clase de los estándares probatorios, él le preguntó a los fiscales dijeron, no, nosotros cuando vamos al gran jurado vamos a obtener la duda razonable. ¿Pero por qué si con un estándar menor ya está? Sí, pero si llegamos a perder el juicio, nuestros jefes nos matan. Con lo cual, entonces, el índice de rechazos de no acusación del gran jurado es bajo,
pero porque los fiscales van con prueba tan contundente que si no, no lo convocan y no llevan el caso a juicio. Entonces, pero aún así, tenés un índice casi del 15% en donde los grandes jurados no hacen lugar a la acusación. Hay algunos muy famosos. Nosotros, en nuestra página web, que es www.juicioporjurados.org, pueden usar todos los videos que hay ahí. Ahí hay una pestaña que se llama El Jurado y el Cine, en donde explicamos el Gran Jurado y ponemos pedazos de series y películas famosas donde se ve el Gran Jurado en acción. Véanlo y van a ver. Hay muchos capítulos por ejemplo, no sé, de La Ley y el Orden y películas muy famosas, en donde ven un gran jurado en acción y donde ven cuando el gran jurado no acompaña al fiscal y dice no bill o no true bill. Ese es el veredicto. Es raro, pero pasa. Pero normalmente lo que sucede es que los fiscales ponen tanto esmero en llevar un caso sólido al gran jurado que por lo general terminan ganando. Pero eso está bien para nosotros, porque cuando ellos ven que tienen duda de que eso no va a pasar, es tan fuerte la vergüenza de perder un caso ante el gran jurado que ni siquiera lo llevan a juicio. Vamos con otro. Buenísimo. Vamos con otra. De Ramiro Carrizo, ¿qué importancia le otorga al modo en que en que los jurados van formando su voluntad? ¿Se encuentran vinculados por las reglas procesales como la sana crítica racional? Esa es la pregunta. Y bueno, toda la tesis doctoral mía es sobre eso. Es una rehabilitación de la íntima convicción. Mucha gente dice más allá de que para mí también esta cosa de eh, etiquetar los modos de valoración probatoria, que clásicamente conocemos tres. Las pruebas legales de la Inquisición, que es 2 más 2, 4. Entonces yo tenía 2 testigos de cargo, más un indicio, condena. Por más que tuviese 2 testigos de cargo, nada, no importa. Bueno, condena. ¿Por qué? Porque 2 más 2 más 1, listo, ya está. Bueno, ese sistema, que es el sistema de la Inquisición, ha sido repudiado por Ferraioli, por toda la cultura del iluminismo, etc. Por lo cual, entonces, para mí hay 2 grandes sistemas de jurado: las pruebas legales y el sistema de las libres convicciones, o íntima convicción, o sana crítica racional, o como lo quieras. ¿No es cierto? Entonces, nada más que los sistemas del common law, esta discusión no existe. Los jurados forman su convicción del mismo modo que la forman los jueces. Es decir, cuando el juicio es técnico, cuando el juicio es por jurado, la prueba desfila oralmente delante de ellos. E inmediatamente empiezan a tener, ¿no es cierto?, una impresión auditiva, visual, del testigo, del perito, y a tener un convencimiento interno, que eso es un plano primeramente subjetivo, pero después tienen que exteriorizarlo. En el caso de los jueces argentinos, al menos, tienen que escribir una sentencia y dar las razones por escrito. En los países del common law los jueces no hacen esto. Los jueces no motivan en el common law, no hace falta. Y uno diría, no, pero acá decir eso en Argentina es casi una herejía. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen juicios en serio, donde todas las razones fueron expuestas en el juicio público y donde las pruebas fueron vistas y controladas por el público y las partes alegaron racionalmente, ¿no es cierto?, y concluyeron frente al jurado o al juez, y el veredicto posterior del juez o del jurado va a ser la consecuencia lógica de eso que sucedió. Pero como en el sistema nuestro, el juicio siempre fue muy degradado, lleno de actas, mal hecho, y que no fue siempre una parte importante del proceso, sino una etapa más de un largo proceso que terminaba en la corte. Bueno, entonces decíamos, no, tienen que escribir la sentencia. Bueno, en Argentina los jueces después tienen que escribir la sentencia, y más allá de que eso para mí en lo personal no sea una garantía absolutamente de nada, porque estoy podrido de leer sentencias de 120 hojas, de los cuales de aporte propio del jueza hay 5. Porque todo es, dijo el fiscal, dijo la querella, dijo la defensa, repite una y otra vez, una y otra vez. Después hace citas, falsa audición, citas al pie, palabras en latín, en alemán, en inglés, cosas que no se entienden, pero después de aporte lógico, de racional, hay poco. Bueno, más allá de eso, el jurado evalúa las pruebas, escucha los argumentos orales de las partes
que además se han controlado mutuamente, y después da un veredicto, se puede deliberar entre 12 por unanimidad, que estabiliza racionalmente esa decisión, ¿de cierto? Porque si hay un disenso, el juicio se tiene que hacer de vuelta, pero sea lo que sea, si de repente los 12 jurados dicen culpable, se terminó. Y si los 12 jurados dicen no culpable, el juicio se terminó. Con lo cual, entonces, llevar esta discusión a ver si esto es un modelo de la sana crítica racional o de la íntima convicción es lo siguiente. Para mí hay dos grandes sistemas de valoración de la prueba, el de la Inquisición con las pruebas legales y el de la libertad en la apreciación de las pruebas que comparten tanto jueces como jurados. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta de Julia Garma es sobre la posibilidad del imputado de renunciar a ser juzgado por jurado. Pone el ejemplo en Santa Fe que se regula que sea por pedido expreso del imputado y con aceptación de la fiscalía como requisito. Bueno, eso es otra gran pregunta. Es otra gran pregunta. En todo el país el jurado es obligatorio. Las únicas dos provincias eh, que establecen la posibilidad de renunciar al acusado son la provincia de Buenos Aires, y solamente la renuncia del acusado ya está válida. Y Santa Fe, en cambio, le puso un obstáculo más, que es que tiene que tener la quiesencia también del fiscal. Nosotros le dijimos en todos los idiomas, en su momento cuando se discutió políticamente esto en la legislatura, que eso era un error. Primero porque violenta la Constitución Nacional, que dice que todos los juicios criminales se terminarán por jurado. Si la Constitución no hubiese dicho, en todos los juicios criminales el imputado tendrá derecho a un juicio por jurado, vaya y pase, podemos hablar de otra manera. Pero no dice eso. Y la Corte, en el leading case Canales del año 2019, si ustedes lo leen, la parte más importante de ese fallo, dice claramente que el jurado es obligatorio, es irrenunciable. ¿Por qué? Porque es una garantía individual indiscutida del acusado, absolutamente. Nadie lo va a poner en tela de juicio. Pero la Corte lo que está diciendo también, y también lo dice la Corte en Estados Unidos, en donde si bien en teoría se puede renunciar al jurado, es prácticamente imposible. Es imposible. Hay juicios técnicos en Estados Unidos, una proporción ínfima, son todos por jurado. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar renunciar a lo que significa el sistema jurado y a los beneficios que eso trae. Pero la Corte, y sobre todo el voto de Rosati en Fallo Canales, dice que nadie puede privar a la ciudadanía del control sobre la maquinaria judicial de materia penal. Entonces, ¿y esto va en desmedro de la garantía del acusado? No, porque yo no veo sería el problema para un acusado de ser jugado por un jurado y él prefiere ser jugado por un juez técnico. Bueno, esto es lo mismo que abreviar un caso o no abreviarlo, en fin. La Constitución dice que es obligatorio, ¿por qué? Porque los ciudadanos también tienen el derecho de controlar lo que sucede dentro de la maquinaria judicial. Algún día la Corte va a tener que tomar algún caso de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe para o ratificar la línea en Canales o cambiarla. Pero en todas las demás provincias del país, correctamente el jurado es obligatorio. Perfecto. Otra pregunta de Agustín Carrile es si podés explicar mínimamente qué cuestiones se evalúa en la defensa en la selección de jurados a la hora de recusar. Y lo más importante tiene que ver con algo que yo puedo dejarles algo de enseñanza de este chat a los defensores oficiales y defensoras oficiales, es lo siguiente. Eh, no porque yo sea un iluminado, sino porque lo aprendí también. Y me lo enseñaron también grandes abogados de otros países. Y es algo que nosotros siempre hicimos instintivamente, pero que cuando uno empieza a tener un rigor profesional más importante en materia de litigación, lo puede adquirir. La respuesta más grande que hay de cómo actúa un abogado defensor oficial en un guardir es
tu apego estricto a una teoría del caso. ¿Y qué es la teoría del caso? Bueno, ¿por qué? Porque yo vivo en un país en donde se nos alentaba a no tener ninguna teoría del caso. ¿Por qué? Porque decía, bueno, vamos a ver en el juicio, a ver cuáles son las falencias del fiscal y ahí vemos. Eso está mal. Yo tengo que tener mi teoría alternativa de qué pasó ese día, esa noche, el día del crimen. Y en función de eso, yo voy a saber a qué jurados voy a tener que sacar de ese panel. Ejemplo, si yo quiero defender a mi defendido de una entradera, lo primero que voy a tratar de hacer, y esa, y no es cierto, a decir primero que es inocente, que él no fue, que yo, etcétera, etcétera, lo primero que voy a tener que tener en cuenta es, bueno, voy a ver cuánta gente que está acá en el jurado sufrió un delito similar para empezar a hablar. Ojo, por ahí sufrió ese delito, pero decir, bueno, mire, yo creo que podría ser totalmente imparcial de acuerdo a la prueba que me presenten. Y yo tengo una impresión de ese jurado que me parece una persona razonable. Entonces, hay muchísimas variables, pero la más importante es que un defensor oficial construye su teoría del caso, es decir, su versión de lo que pasó ese día, desde el momento en que el cliente se sienta en el despacho y le cuenta qué pasó. Enseguida el defensor oficial ya está pensando en cuál va a ser mi teoría del caso. Y la teoría del caso se estudia en litigación, que son un conjunto de proposiciones fácticas, es decir, afirmaciones de hechos para las cuales yo voy a traer pruebas. Entonces, no lo podemos hacer ahora acá, pero me imagino que muchos de ustedes han hecho curso de litigación en donde esto se enseña específicamente. Entonces, ¿y cuál es la máxima en el juicio por jurado? En cualquier juicio, es nunca abandones tu teoría del caso una vez que la elegiste y la diseñaste. Hacer una teoría del caso a veces cuesta, no es difícil, normalmente tendrás unas 5 o 6 proposiciones fácticas, algunas fuertes, otras débiles, pero una vez que vos diseñaste, ¿cuál es tu estrategia? No podés cambiar en la mitad del río. Entonces, yo crecí en un entorno de una defensa pública que no tiene el poder que tenía hoy, en donde estaba hasta mal visto que un abogado defensor público no fuese al juicio para decir algo así lo siguiente: miren, señores jueces, o no había jurado, mi defendido es inocente. Para el caso que ustedes crean que no es inocente, bueno, estaba borracho. Y para el caso que ustedes crean que no estaba borracho, bueno, se excedió la legítima defensa. Eso yo ya no lo puedo hacer nunca más, ¿entiendes? Porque si yo lo hago delante de un jurado, me van a mirar y me decir, pero este no cree en ninguna de las tres que está planteando. Entonces, yo tengo que jugármela, lo cual no quita que yo pueda tener alguna variación en el tema de una calificación legal, pero en cuanto al desarrollo de una historia, de un modo de cómo las cosas sucedieron, eso se aplica en el IPP, se aplica en el guardir y se aplica durante el juicio. Y no me aparto un instante de esa estrategia. Ese es uno de los grandes secretos del ejercicio de la abogacía pública ante un jurado. El jurado lo potencia. Entonces, si yo elijo que mi defendido actúe en legítima defensa, voy a morir por eso. Y tenemos que acostumbrarnos que eso tiene así. Ahora, en función de eso, voy a saber a quién sacar del jurado y a quién no. Porque, ojo, hay muchas variables. Muchas variables. Por poner un caso irrisorio. Bueno, mi mamá ahora tiene 87 años, pero mi mamá, por ejemplo, cuando ponerles un caso muy sonado, muy mediático de un médico que fue un juicio en San Martín. Un médico se llama Lino Villar Cataldo, un médico pediatra paraguayo que mató a un muchacho que lo fue a asaltar. Y que le robó el auto con una pistola así, y él sacó como un arma de un cantero que tenía ahí a la entrada de la casa, por una zona con muchísimos robos, y fue y le pegó un tiro. Bueno, mi mamá decía, lo mejor que hiciste, Andrés, en tu vida fue meter el juicio por jurado, porque gracias a eso este hombre va a salir inocente. Dice, porque un chorro muerto, dice, todas las barbaridades, mi mamá parece Mickey Vainilla. Pero yo sé que puesta en un jurado, dependiendo del caso, ella no va, porque eso es lo que pasa. Los jurados parecería que venían con no sé, un ADN punitivista. Puede ser que a veces sea así,
pero no van a revolear condenas porque sí. Depende, tienen que ver, hay muchas cosas, hay mucho trabajo en equipo, pero bueno, sí, pero si yo realmente veo una persona que está cerrada así, etcétera, inmediatamente la recuso. Y se terminó. Entonces, pero lo más importante es tener claramente una estrategia. Otra pregunta. Perfecto. Otra pregunta es cómo se armonizaría constitucionalmente el juicio por jurado con el juicio abreviado. El juicio abreviado es, eh, bueno, yo sé que hay una enorme discusión acerca de la constitucionalidad del juicio abreviado, etcétera. Eh, yo soy una persona básicamente pragmática. Nosotros tenemos, entonces con lo cual voy a fijar mi posición respecto al juicio abreviado. Yo creo que el juicio abreviado es necesario, pero tiene que tener un límite. No estoy de acuerdo con lo que sucede en Mendoza, en Entre Ríos, en muchos otros lados, en donde se abrevian perpetuas. A mí me van a tener que cortar una mano antes de hacer algo así, como defensor público. La provincia de Buenos Aires tenemos un límite. Podemos abreviar un tope de 15 años. Fuera de eso tenemos que ir a juicio obligatoriamente. Está muy bien que eso se hace, porque más allá de que seamos defensores públicos y que querramos defender lo mejor a nuestros clientes, el juicio oral también cumple una función político-criminal muy importante. Hay casos que no se pueden abreviar, hay casos que tienen que ir a jurados sí o tienen que ir a juicio, porque la sociedad necesita verlo. Además, la sociedad le encanta ver juicio, está sedienta de verlo. Somos nosotros los abogados los que hacemos todo lo posible para que cuando los hacemos mal, como el de Maradona, que es otro de los horrores de la justicia técnica, o los juicios, qué sé yo, no sé, no con todo respeto, ¿no? Hay veces que han tenido juicios de lesa humanidad que duraron 5 o 6 años. ¿Qué es eso? Eso no es un juicio, eso no es un juicio continuo. O donde los juicios que se hacen una vez a la semana, una audiencia, o cada 15 días. Que no hay bacán. Cuando hacemos un juicio por jurado, aún con estos problemas, el juicio es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, jornada completa. Con lo cual hay todo un desarrollo continuo de inmediación, etcétera, muy importante. Entonces, eh, yo creo que la sociedad quiere ver eso, y para poder ver eso con corrección, ¿no es cierto? Tiene que ver una cosa continua, porque si no, no puede estar 6 meses, un año esperando un veredicto. Sí, va a haber muchas cosas que ajustar porque no venimos de una tradición de juicio. Yo siempre le recuerdo a toda la gente con la que hablo que nosotros tenemos juicio oral en la Argentina del año 1992, cuando se sancionó el Código Lebene, que todavía no se terminó de ir. ¿Entiendes? 1992 es nada. No tenemos cultura de la oralidad. Y la que tenemos es mala porque yo me voy ahora como Dropi, voy a ver cómo los jueces hacen preguntas a los testigos. Señores, vengan a San Martín y van a ver que los jueces no abren la boca, porque no lo dejamos nosotros, porque ya se acostumbraron. Pero antes era el plato fuerte del interrogatorio que el juez le hacía a los testigos. Y los defensores y los fiscales ahí como 2, 4 de copa. No, 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 señores, eso se tiene que terminar. Entonces, ok. Entonces, la sociedad necesita ver los juicios orales y creo yo que el juicio abreviado debe ser un juicio. A mí hasta inclusive en la provincia de Buenos Aires arrancó con 7 años, hasta 7 se podía abreviar, después lo llevaron a 15 y ahí pararon. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos opusimos. Entonces yo creo que hay que rever legislaciones como las que acabo de mencionar en donde se pueden abreviar perpetuas. Eso no puede ser. No puede ser. Aníbal creo que tiene Bueno, una pregunta. ahí sí, una mano levantada, así que Aníbal, adelante Aníbal. Gracias. Bueno, primero muy interesante la charla. Mi pregunta concretamente tiene que ver con, bueno, usted ha dado muchas razones acerca de la utilidad o buenas razones por las cuales el juicio por jurados es mejor que el sistema inquisitivo. Yo, entre paréntesis, comparto ampliamente esto. Pero también tengo la pregunta acerca de si, además de todas esas buenas razones pragmáticas, hay razones por las cuales el jurado sería eh,
el que le otorgaría legitimidad al sistema desde el punto de vista no solo de la practicidad o de las metodologías que se implementan, sino el vínculo epistemológico, si se quiere, con la determinación de los hechos y también desde el punto de vista jurídico de la determinación final del sentido de las normas, el alcance de las normas, eh, y de alguna manera cómo el jurado podría completar las discusiones o las indefiniciones que la teoría jurídica o la dogmática no termina de dar respuesta unívoca o respuesta acabada a la interpretación normativa, al alcance de las normas o el sentido de los tipos penales, por ejemplo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque te escucho y me parece que debes haber leído hace poco al Tocqueville, porque Tocqueville hace esta reflexión. Alexis de Tocqueville, yo les digo, léanse ese librito, se consigue por nada, aquello debe valer 1000 pesos. Se llama La democracia en América. Es un libro imprescindible para nosotros, defensores sociales. Sobre todo la partecita del jurado, que es aún más corta. Tocqueville era un pensador francés del 1835 que estaba muy intrigado por ver una nación de analfabetos como era Estados Unidos en ese momento, que había puesto en práctica los ideales de la Revolución Francesa antes que los propios franceses. Es decir, tenían una constitución, división en tres poderes, democracia, y no era la potencia que era en ese momento, y entonces él fue a investigar. Y lo primero que se maravilló fue con el jurado, ver una nación de analfabetos, porque todavía Estados Unidos estaba siendo inmigrado, es decir, no tenía la población que tenía hoy, pero sí tenían un sistema de jurados, y él vio el potencial y él escribió las mejores páginas, que son las que está preguntando Aníbal. Es decir, el, el jurado es el Tocqueville decía, es una escuela pública abierta a las 365 días del año, las 24 horas del día. No cierra nunca. Él vio que el jurado promovía la cultura y la educación y el autogobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque es una herencia, es lo único que nos quedó de la democracia directa ateniense, es el jurado. Es decir, gente que sin intermediarios decide, no decide tonterías, decide casos gravísimos, sin interferencia del Estado. Ustedes saben que es nulo, si cualquier persona entra al jury room, se decreta la nulidad del caso. Solamente pueden estar los jurados, sin ninguna interferencia del Estado. Pero eso, muchos pensadores vieron que el jurado cuando está deliberando, en este momento tenemos en la Argentina, creo que hoy, por lo que son mis registros, 7 juicios por jurados en marcha en distintas provincias. Bueno, hay 7 por 12, saquen la cuenta. Casi 80, 90 personas que, como decía Lord Devlin, un gran juez inglés, son un pequeño parlamento deliberante, ejerciendo la democracia directa. Ellos van a dar su veredicto en unos días, quizás hoy, mañana, pasado. Pero a medida que se sucedan y se sucedan los juicios por jurado, cada vez más, cada vez más, cada vez más, Tocqueville descubrió que eso es lo que él llamaba esta frase tan maravillosa que dice que la fuerza de la ley se cuece a fuego lento. ¿Qué quiere decir? En los sistemas con jurado, la ley vale más que acá. Yo le hago las preguntas a mis alumnos de la Facultad de Derecho y le digo, ¿ustedes creen en las leyes? Y la mayoría me hace sí, ¿no? Y la razón, ¿por qué? Porque perciben lo que Nino llamaba una anomia. El Poder Judicial, que es el que interpreta y aplica la ley, con la ciudadanía enorme. Y el jurado viene a quebrar eso. Porque es el jurado el que le da un valor comunitario a estas cosas que estás diciendo, Aníbal. Porque uno puede decir que el jurado vendría a ser el abandono de la dogmática penal. No es así, de ninguna manera. Si ustedes ven las instrucciones a los jurados, van a ver que en los jurados se discuten casos de culpa con representación o do eventual. Y los jurados lo deciden 30.000 veces mejores que los jueces. Se discuten casos de insignificancia o no, se discuten casos de imputación objetiva de aumento del riesgo o no, permanentemente. Y los jurados dan su visión. Esto es una visión respetada. Bueno, esto es lo que le va dando fuerza y valor a la ley, porque le insufla
Se desconectó. A ver. Ahí está, Otra Andrés, vez, Seba, ahí está. ahí te vemos. Bueno, entonces, no sé por dónde quedé, pero Que le da fuerza, valor a la ley y que le insufla, y ahí se cortó. claro, que le insufla valor comunitario, es decir, por ejemplo, en el caso que yo les conté de este médico, de Lino Villar Cataldo, la fiscalía lo acusaba por homicidio simple. El razonamiento de la fiscalía era el siguiente, que efectivamente había sido objeto de un robo con arma, violento, muy grave, pero que en ese fugaz lapso de 2 minutos, el chico se había subido al auto, no lo pudo poner en marcha, en que el hombre agarra el arma que tenía abajo de un cantero y va y le pega un tiro, le dice, Dan, bajate del auto, te tiro, y le tiró. Habían pasado en ese lapso de 1 minuto y medio, 2 minutos, según la fiscal, esa fue su teoría del caso, la agresión había cesado. Bueno, después en el juicio, cuando vio que no le llegaba nada, cambió por exceso la legítima defensa. Yo hice el siguiente encuesta entre los jueces técnicos de San Martín, amigo mío, ante el veredicto. Y le dije, ¿ustedes qué fallarían? Y estuvo dividida entre ellos. Muchos me dijeron, 2 me dijeron homicidio simple, 3 me dijeron exceso en la legítima defensa y 5 me dijeron no culpable. Bueno, ¿qué hizo el jurado? El jurado decretó no culpable, porque el jurado, si lo llevamos a términos dogmáticos, algo que es muy difícil todavía y que está en las sombras de la dogmática penal, que es agresión y qué no es agresión, y qué es ilegítimo y qué no es ilegítimo, y hasta dónde se extiende la agresión, cuándo cesa la agresión, cuándo está todavía en pleno curso, es una discusión eterna y que nosotros no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, el jurado le está dando su visión de que esa agresión contra la persona no había cesado y por lo tanto estaba habilitada la legítima defensa. Este tipo de cuestiones están todos los días en los juicios por jurado. Y se coincido con lo que dice Aníbal. Por supuesto, esto le da otra legitimidad al sistema, absolutamente. Desde un punto de vista no solamente epistemológico, sino inclusive de contenido de la ley. Por eso es que Carrara decía, ningún pueblo libre puede prescindir del sistema de jurado. ¿Por qué? Porque además yo agrego otra cuestión. Por estas cuestiones que he dicho al principio de la charla, los jurados son muy eficientes adjudicadores de los hechos. Son muy buenos. No se les escapa nada. Y por el número de 12 que tienen y por las distintas apreciaciones sociales que tienen y percepciones sociales, a veces descubren la verdad mejor, mucho mejor que los jueces. No solamente por el número, sino por la experiencia de vida. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque además ellos traen al jurado las cosas que les han sucedido. Por ejemplo, el primer juicio por jurado en Neuquén, que fue el primer jurado clásico de la región americana, muchos años, siglos, qué sé yo, fue una pelea de 2 muchachos a cuchillo a la salida de un boliche. Bueno, el jurado lo encontró culpable por unanimidad, pero después ese jurado que fue, como era el primero, respondieron las encuestas, pero lo que los investigadores descubrieron que ese jurado lo que había hecho era, en inglés se llama to pool their experiences, es decir, como haber puesto sus experiencias de vida en una olla y revolverla, porque todos habían ido a un boliche, todos habían ido a bailar, todos sabían las cosas que pasan en los boliches, todos saben las cosas que pasan en la salida, todos, muchas cosas que todos nosotros hemos experimentado. Todo eso le da un valor superior a veces a la determinación de los hechos que hacen los jueces. Esto lo dicen los propios jueces. Yo estoy escuchando jueces que dicen, estoy asombrado a veces de los hallazgos sobre los hechos que hacen los jurados. Bueno, y esto es una lástima no haberlo tenido desde... Yo siempre digo que este hubiese sido otro país si hubiesen tenido jurados desde 1853. Gracias, Andrés. Bueno, quedan 5 minutos. Sofía, habías levantado la mano, después la bajaste. No sé si igualmente mantenés la Sí, pregunta. lo que Te doy pasa la es que palabra. justo se colgó, entonces decidí bajar la mano.
Bueno, primero está también muy interesante la charla. Algunos de los que están acá fueron profesores míos en la facultad, así que les mando un beso. Soy fanática de juicio por jurados y he hecho materias de especialización de juicio por jurados, pero con el correr de los años no se termina de poner en práctica al 100%. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que, o sea, más allá de todas estas cuestiones que estamos hablando, qué tiene que ver el ego de los jueces en esto? Porque yo siento que hay como un poder que ellos tampoco quieren delegar ni quieren largar, entre comillas. No sé, me parece que se fue Harfuch. No lo veo, Andrés. Sebastián, no sé si está. A ver. Yo lo veo entre los participantes. Andrés, ¿nos escuchás? Jorge, ¿vos lo ves? Yo lo veo que está entre los participantes, pero no lo veo conectado. No sé si será. Bueno, esperamos y ahí reiterás la pregunta a Sofía cuando vuelva, ¿eh? No hay problema. Yo no lo estoy viendo, ¿eh? Sí, aparece en el listado de participantes, pero, pero no, acá no está. No, no está, ¿eh? Bueno, esperamos un minutito. ¿Cuánto Habrá nos queda? entendido. Bueno, estamos todavía como para la última pregunta. Sí, Bueno, quedan excelente la 5 minutos. exposición, ¿no? Realmente muy interesante por las variedades también de las preguntas y mucho relacionado con la práctica, así que muy bien. A ver, le voy a escribir por WhatsApp. Sofía, ¿de qué provincia sos? Hola, soy de acá de la provincia de Buenos Aires, ¿De qué lugar? de Luján. Bien. Estoy escribiendo por WhatsApp, pero me aparece un solo tilde, con lo cual se tiene que haber quedado sin internet. Así que, bueno, dado la hora, es una pena, pero terminamos abruptamente. No, por ahí quizás, Vamos a esperar un minuto a ver si. sí, por ahí, Sofía, no sé si querés compartir tu pregunta. Lo que podemos hacer, Sebastián, es en última instancia, bueno, no sé, esperamos un segundo hasta que ella termine y quizás se la podamos trasladar a Andrés y que Sí, Yo él, ya si se la la he hecho querés. igual, Andrés. ¿querés compartirla igual? Como para que Ahí mientras... está, ahí ingresó de vuelta. Está ahí ingresó, bueno. Hola Andrés, ¿nos escuchás? Yo no lo veo, Yo salvo que estés tampoco. sin No, cámara, se ¿no? fue de vuelta. Me apareció en sala de espera, lo autoricé y se fue. Bueno, nos compartís la pregunta, Sofía, si querés, Sí, y no, vamos. vuelvo vuelvo a reformular un poco lo que le he preguntado muchas veces, porque a él y a otros profesores como a Pablo Santamarina, sobre esto de que yo creo que en parte de no terminar de poner en práctica algo que a la vista es tan beneficioso, no solo para la defensa pública, sino también para la sociedad, que hay una parte del ego de los jueces que no quieren delegar este poder de decisión, que si bien ellos, como dijo Andrés, siguen teniendo, porque en algún punto son parte, eh, no, ellos no quieren dejar de tener el protagonismo al 100% de lo que es esta cuestión tan... Ahí apareció, me parece. Ahí está Andrés otra vez. Por Dios, qué desastre. No pasa nada, Andrés, impecable que volviste, menos mal. Che, ya estamos cerrando. Ahí Sofía estaba haciendo algunas reflexiones y una última pregunta como para ya cerrar. ¿Nos escuchás bien?
Bueno, queda un poco congelado. ¿Ahí nos escuchás, Andrés? Sí, sí, perfecto. Bueno, Sofía, te doy la palabra, a ver si lo vamos cerrando. Dale. Hola, ¿cómo le va, doctor? Básicamente, le contaba a todos los que No están sé, acá, hola, hola. le contaba a todos ¿Se los que están escucha? acá que Sí, se escucha soy bien, te fanático, escuchamos sí, bien. sí, que soy fanática del Yo modelo y por eso le que digo, sepan disculpar, pero estoy en un bar y no sé qué tal es el wifi aquí, pero bueno, ahí los escucho. Ahí creo que estamos bien. bien, le estaba diciendo Bueno, que ¿había alguna soy pregunta fanática. más o algo? Una última pregunta, Andrés, de Sofía, y ya vamos cerrando. ¿Me escucha? No me escucha. Creo que no se escucha. ¿Escuchás, Andrés? Ahí yo no escucho nada. ¿No escuchás? Bueno, bueno. Bueno, yo diría Bueno, de vamos cortar acá cerrando porque se va a entonces. hacer en medio. Si querés, Sofía, para no dejar colgada tu pregunta, mandala por escrito, por favor, y nosotros se la Dale, dale, trasladamos, aunque dale. ya supongo que tendré la respuesta porque dijiste que ya lo había cuestionado, ya lo habías consultado con él. Bueno, Andrés, ¿escuchás ahora? A ver, sí, Hola. hagamos un esfuerzo. Ahora Sí, sí. sí, No, decime, dado que ya estamos en terminando. hora, Sí. Sofía va a mandar la pregunta por escrito, por si se llega a cortar de nuevo, entonces, y te la Bueno, hacemos llegar por escrito, ¿sí? ¿Te parece bueno, bien? bueno, cómo no, cómo no. Y Porque yo no seguimos tengo problema. ahí. Sí, bueno, no sé si no, a ver, si me escuchás bien, hacemos unos 5 minutos más, no hay problema. Sí, pero creo que está con muy mala conexión. Ahora quedó congelado. Bueno, yo diría, no sé, Ariel, qué pensás, pero diría de cortar acá, ¿no? No, simplemente cerrar, Andrés, creo que fue excelente tu exposición, un poco también el intercambio de preguntas, porque nada, me pareció muy interesante también desde la práctica para quienes ya conocen el sistema, para quienes tienen alguna curiosidad. Así que nada, excelente, felicitarte y agradecerles a todos los presentes porque realmente fue una excelente exposición y un enriquecedor intercambio también. Así que simplemente cerrarlo y agradecerte nuevamente. Y bueno, ojalá que estemos cada vez más conectados del Consejo Federal como para ir un poco difundiendo todas estas ideas, estas inquietudes y sobre todo la relación con la defensa pública. Bueno, un gran saludo a todos y Bueno, gracias nuevamente. bueno, muchas gracias, Ariel. Y bueno, sí, definitivamente se terminó de desconectar Andrés de nuevo, así que yo al menos no lo veo. Pero bueno, le voy a hacer llegar los agradecimientos por WhatsApp ahora. Y bueno, nos vemos la próxima charla. Les agradecemos muchísimo a todas y todos por estar aquí. No sabemos si en julio vamos a hacer, porque julio está copado por la feria judicial en las provincias siempre es diferente, así que creo que pasaríamos directamente para agosto. Ahí te vemos, Andrés, no sé si, y ya, sí. No sé, nos estamos despidiendo, te Bueno, estamos creo que con los agradeciendo últimos la retos de ausencia. Wi-Fi que debe haber en este lugar, bueno, sí, les mando un saludo muy grande porque si no ya va y viene, pero bueno, creo que la charla salió bien, así que espero que haya sido de utilidad y bueno, y ojalá que podamos difundir el sistema de jurado más fuertemente para que ustedes puedan por lo menos experimentar esto que nosotros estamos viendo que está pasando. Así que les agradezco mucho a Ariel, a Sebastián, al Consejo Federal de Defensores por esta oportunidad y Bueno, Se desconectó de excelente, nuevo. excelente. Gracias, Bueno, chicos. Y estamos listo. en contacto. Seguimos comunicándonos por mail informando cuando hacemos la próxima conferencia, clase del Consejo Federal. Exacto. Saludos a todos.